Bienvenidos a UDIARROA, al curso de Física Conceptual. Hoy estudiaremos el módulo 10 del capítulo 2 de los fundamentos de la mecánica. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Ya habíamos visto en el módulo anterior cómo la ley de gravitación de Newton es perfectamente compatible con los descubrimientos anteriores de Galileo y cómo a partir de la ley de gravitación de Newton se puede recuperar la ley de caída de los cuerpos de Galileo y nos muestra una forma mucho más exacta, nos muestra que la expresión de Galileo era básicamente una aproximación válida siempre que se consideraran pequeñas variaciones respecto a la superficie de la Tierra. En general, la aceleración con la que caen los cuerpos depende de la distancia al centro de la Tierra. Entonces, nos muestra la ley de Newton que la aproximación de Galileo se puede obtener siempre que las variaciones de la distancia sean despreciables comparadas con el radio terrestre. Ahora vamos a ver cómo la ley de gravitación es compatible con las leyes de Kepler y vamos a encontrar que las leyes de Kepler básicamente son aproximaciones que se pueden obtener a partir de la ley de gravitación de Newton, a partir de la cual, valga la redundancia, podemos tener una solución mucho más exacta del movimiento planetario. Entonces, en primer lugar, consideremos la primera ley de Kepler. Si miramos en esta figura, encontramos que la ley de Kepler nos dice que los cuerpos celestes, que los planetas, se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Recordemos que la solución a la ecuación de movimiento gravitacional, miremos en el papelógrafo, nos dice que fuerza igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado es igual a la constante de gravitación por la masa del otro cuerpo sobre la distancia al cuadrado. Y que cuando resolvíamos esta ecuación de movimiento obteníamos que en general la posición en función del tiempo corresponde a una trayectoria cónica. Y la elipse que vemos en esta gráfica, la elipse pues es sencillamente una de las cónicas que corresponde a la solución de la trayectoria al resolver la ecuación de movimiento bajo fuerzas gravitacionales. Entonces, la primera ley de Kepler no es más que un caso particular de la solución general del movimiento bajo fuerzas gravitacionales. La
solución general de Newton nos dice que bajo fuerzas gravitacionales no solamente la elipse es una posible trayectoria, sino también el círculo, para unas condiciones muy específicas, la parábola y la hipérbola. Entonces, encontramos así la compatibilidad con la primera ley de Kepler. Consideremos la segunda ley de Kepler. Nos dice la segunda ley de Kepler que la velocidad con la que se mueve el planeta a lo largo de su órbita elíptica es tal que el radio vector que va del Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Kepler logró recuperar la uniformidad a pesar de la no uniformidad del movimiento del planeta a lo largo de su órbita. Lo logra recuperar en esta ley empírica que nos dice que el área barrida por unidad de tiempo es constante. Una consecuencia directa de esta ley de Kepler es, si miramos en la gráfica, que cuando el planeta está más cerca al Sol, debe moverse más rápidamente para que en el mismo intervalo de tiempo barra el área que barre cuando está más alejado. Veamos cómo Newton da cuenta de esta situación en la siguiente gráfica. Consideremos una trayectoria un poco exageradamente elíptica, el Sol en uno de los focos, y miremos la situación del planeta en algunos puntos característicos, como son el perihelio, punto más cercano al Sol, el afelio, el punto más lejano al Sol, y miremos además estas otras dos configuraciones. Entonces, pensemos en que cuando el planeta se encuentra en el perihelio, la fuerza que actúa sobre él desde el Sol está directamente dirigida al Sol, y en este punto específicamente la fuerza es perpendicular a la trayectoria, de modo que el único efecto que tiene sobre el planeta es desviarlo. Lo mismo en este punto más alejado. Pero si esta es la dirección del movimiento del planeta, observemos qué pasa cuando el planeta se encuentra en esta posición que llamaremos 1. Entonces, ahora la fuerza que ejerce el Sol la vamos a descomponer en una fuerza, como siempre hacemos, tangencial y una fuerza perpendicular. Observemos la fuerza perpendicular responsable del cambio en la dirección de la trayectoria y observemos la fuerza tangencial. Entonces, en este caso, la componente tangencial de la fuerza está en la dirección contraria a la velocidad. Si esta es la dirección de movimiento del planeta, observen que la fuerza que yo estoy llamando tangencial se opone a esa dirección. Por lo tanto, ¿qué efecto neto tiene la fuerza del Sol, la componente tangencial sobre el planeta? Entre este punto y este punto, el planeta experimenta una fuerza que se opone a su movimiento, por lo tanto la velocidad decrece en todo este segmento de la trayectoria hasta llegar a este punto donde su velocidad será mínima. Ahora consideremos esta otra posición. En esta otra posición, nuevamente trazamos la fuerza que actúa sobre el cuerpo, hacemos la respectiva descomposición de esta fuerza en una componente tangencial y en una componente perpendicular. ¿Y qué obtenemos? Ahora la fuerza tangencial tiene exactamente la dirección del movimiento. Eso también es cierto si yo hago esa descomposición, por ejemplo, en este punto. Digamos aquí será mucho más evidente que la componente tangencial de la fuerza tiene la dirección del movimiento. Entonces, en todo este segmento de la trayectoria, la fuerza hace que la velocidad aumente. Llegamos a la conclusión entonces que cuando el planeta va del perihelio hacia el afelio, la componente tangencial de la fuerza hace que su velocidad disminuya. En cambio, cuando va del afelio al perihelio, la componente tangencial de la fuerza hace que la velocidad aumente. En conclusión, en el punto A,
en el afelio, el planeta va a tener la mínima velocidad. En el punto P, en el perihelio, el planeta va a tener la máxima velocidad. El punto P y el punto A serán puntos de inflexión de la velocidad. La velocidad empieza a cambiar, la variación de la velocidad empieza a cambiar, hasta aquí va disminuyendo, aquí empieza a aumentar. Entonces, en este gráfico nosotros vemos que hay una compatibilidad entre la predicción que hace la ley de Newton y la predicción que hace la ley de Kepler respecto a la variación de la velocidad. Pero algo más importante todavía. La ley de Kepler predice que la velocidad planetaria está cambiando continuamente de tal forma que hay algo que permanece invariante, el área barrida por el radio vector. Sin embargo, Newton nos puede mostrar que esto es solamente una consecuencia de un teorema de conservación mucho más general. Miremos en esta gráfica la definición del momento angular. Nosotros hemos definido el momento angular como una cantidad que mide el movimiento de rotación de un cuerpo respecto a un punto, definido en términos de su posición y su cantidad de movimiento. Puesto que el momento angular está definido como a partir de un producto vectorial, entonces la dirección del momento angular es perpendicular al plano que forma el vector posición y el vector velocidad o el vector momentum, que son colineales. Pues bien, en un sistema aislado la cantidad de movimiento angular se conserva. Se puede demostrar matemáticamente que la conservación de la cantidad de movimiento en un sistema aislado, y podemos considerar, miremos acá, el Sol y el planeta, ellos dos solos interactuando, se pueden considerar un sistema aislado. Entonces la cantidad de movimiento angular L, escribámoslo sencillamente como M por R por B, esta cantidad es constante en un sistema aislado. Esto determina que en el punto del perihelio, donde R es menor, B es mayor. En el punto del afelio, donde R es mayor, B es menor. Entonces, Newton predice, a partir de una sencilla ley, que es una consecuencia directa de la conservación del movimiento de un sistema aislado, predice lo que nos había dicho ya de una manera empírica la segunda ley de Kepler. Además, se puede demostrar que la tercera ley de Kepler también es una mera aproximación a una ley mucho más precisa que establece que el cuadrado del período es proporcional a el cubo del semieje mayor de la elipse. En una elipse como esta, nosotros tenemos un semieje mayor y un semieje menor, que son las características geométricas de la elipse. Pues bien, Kepler nos ha dicho que el cuadrado de los períodos es proporcional al radio medio al cubo, haciendo la suposición de que todas las elipses se pueden aproximar a una circunferencia. Sin embargo, Newton nos dice de una manera mucho más precisa que el cuadrado del período es proporcional al cubo del semieje mayor. De nuevo, Newton nos da una versión más exacta de la situación y nos muestra que la antigua predicción de Kepler era simplemente una aproximación. Entonces tenemos que hasta ahora hay una completa compatibilidad entre las leyes de Newton y las leyes de Kepler, como es de esperarse. Newton reconstruye a Kepler a partir de una simple expresión que es la ley de gravitación universal. Hemos mostrado entonces que la ley de gravitación universal contiene en su sencilla expresión algunas afirmaciones tan importantes como la ley de caída de los cuerpos de Galileo y las tres leyes de Kepler. Pero hay más todavía. Las mareas. El complicadísimo fenómeno de las mareas se va a explicar en este diagrama. Podemos ver que hay una relación directa
directa entre la posición de la Luna y la ocurrencia de las mareas en la Tierra. Entonces, el hecho de que las mareas se presenten con una frecuencia aproximada de cada 12 horas está relacionado con que la Luna genera una atracción sobre aquella masa de agua y también sobre la masa de la Tierra, pero es más notable en la masa de agua por sus características específicas. Entonces la Luna ejerce una atracción sobre la masa de agua que está más cercana y por la rotación de la Tierra, entonces se produce una elevación del nivel de la superficie del mar, que es lo que se conoce como marea alta. Correspondientemente hay una zona de la Tierra, una zona del mar, donde la atracción gravitatoria es considerablemente menor y entonces se produce esta deformación que nos dará genéricamente el concepto de marea a aquella deformación que se produce en un cuerpo elástico por diferencias en la atracción gravitacional entre sus partes. En general las mareas son un fenómeno muchísimo más complejo que lo que estamos mostrando acá, pero podemos decir que el motor principal que genera la marea, aparte de una serie de factores adicionales en los que tiene que ver la rotación de la Tierra, la profundidad y las características del fondo marino, el motor principal de la marea es la gravitación. Es muy importante pues haber podido determinar esta situación. Hay otras situaciones adicionales que nos va a explicar de una manera muy sencilla y muy directa la ley de gravitación universal, como es el hecho de que la Tierra tiene un movimiento de precesión. ¿En qué consiste el movimiento de precesión? Pues nosotros hemos visto un trompo. Resulta que cuando un trompo rota sobre su eje, a su vez, el eje del trompo también tiene un movimiento de rotación. Esta rotación del eje de rotación es lo que se llama una precesión. Pues bien, también la Tierra tiene un comportamiento similar a este. La Tierra rota sobre su eje, pero a su vez su eje tiene un delicado movimiento de precesión que tiene un periodo aproximado de unos 26.000 años y que había sido ya descubierto por Hiparco de Alejandría. ¿Por qué se produce este movimiento de precesión? Entonces resulta que la Tierra es un sistema muy complejo y además no es un cuerpo completamente esférico, es un cuerpo sensiblemente achatado. Si nosotros consideramos que aquí está el Sol y que ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra, instantáneamente nosotros podemos dividir la Tierra en dos grandes sectores. Podríamos acumular toda la masa de un hemisferio acá y toda la masa de un hemisferio acá. Las dos masas experimentan fuerzas hacia el Sol que deliberadamente estoy representando por flechas de muy diferente tamaño. ¿Qué pasa? Instantáneamente, esta mitad de la Tierra experimenta una fuerza hacia el Sol mayor que esta otra mitad de la Tierra. El efecto neto es que se produce un torque o par de fuerzas que tiende a enderezar este eje de rotación. El efecto continuo de esta atracción es lo que genera el movimiento de precesión, de igual manera que sobre un trompo se ejerce una fuerza gravitacional que tiende a hacer caer al trompo, pero como el trompo está rotando, en realidad, en lugar de caer, lo que hace el trompo es precesar. Entonces, hemos explicado también el movimiento de precesión de la Tierra como un fenómeno puramente gravitacional. Todos los fenómenos que se conocían sobre la Tierra, de los movimientos de la Tierra, aún de los más delicados, se pueden explicar como efectos puramente gravitacionales. La Tierra tiene otros movimientos adicionales, la precesión tampoco es fina, hay algo que se llama nutación y entonces tiene que ver con perturbaciones producidas por el movimiento de la Luna. Para terminar, mostremos dos efectos muy notables debidos también a efectos gravitacionales, como son el hecho de que el movimiento
de los planetas alrededor de la Tierra no está completamente definido por una elipse, sino que es una elipse que precesa. Antes de entrar a analizar el movimiento de precesión planetaria, vale la pena analizar otro fenómeno anterior. Si solamente existieran el Sol y un planeta, entonces su órbita sería una elipse cerrada. Sin embargo, no es así. Hay otros planetas que interactúan gravitacionalmente y como un efecto de los pequeños tirones gravitacionales de los planetas entre sí, que son muy pequeños comparados con la fuerza gravitacional del Sol, entonces el planeta tiene una órbita que es abollada, por decirlo de alguna manera. Estudiando las abolladuras de las órbitas del planeta Urano, que se había descubierto gracias a la observación telescópica, entonces fue posible descubrir otro planeta, el planeta Neptuno. En una verdadera hazaña de cálculo y de capacidad matemática y física, el astrónomo francés Le Verrier calculó la posición de un planeta nunca antes observado que tendría que ser el responsable de las perturbaciones del planeta Urano. De esta manera, el astrónomo alemán Gale dirigió su telescopio hacia el lugar del firmamento donde Le Verrier suponía que debía estar Neptuno y efectivamente lo encontró. La búsqueda del descubrimiento de Neptuno y el estudio de las perturbaciones de Neptuno alentó la búsqueda de un nuevo planeta que fue el planeta Plutón, aunque en el descubrimiento de Plutón posiblemente jugó más la insistencia y un poco la suerte que el frío cálculo matemático. Si vamos a esta gráfica, entonces veremos otra situación. Decía que debido a las perturbaciones planetarias, la órbita no solamente está abollada, sino que además la órbita presenta una precesión. Entonces, el perihelio, que es el punto más cercano al Sol de una órbita elíptica, no siempre se da en el mismo punto, sino que el perihelio va sufriendo esto que llamamos un movimiento de precesión. Estudiando las aberraciones o las desviaciones en el perihelio del planeta Mercurio, que es el que está más cerca al Sol y tiene un periodo orbital más breve, se llegó a la conclusión de que debía existir otro planeta, que inclusive llegó a ser bautizado, el planeta Vulcano, que tendría que ser responsable de una diferencia de 42 segundos de arco por siglo en la precesión del planeta Mercurio respecto a lo que predecía la teoría. Vulcano nunca fue encontrado y esto quedó como una de las curiosidades o de las incógnitas en la historia de la física. Con esto hemos terminado el módulo 10 del capítulo 2 de los fundamentos de la mecánica de nuestro curso de física conceptual para UDI Arrojo.